Burim vuelve a Forestella y con él volvemos también nosotros a recordar un poco todo lo que estuvimos haciendo sobre Forestella. Y para mí uno de los highlights de Forestella, la mejor reacción que tenemos de ellos es Bohemian Rhapsody, un clásico de lo que se han hecho millones de versiones, pero como Forestella para mí no hay ninguno. Ya hemos reaccionado a este video, pero ¿qué pasa? Hace muchísimos años. Siento que también fue como más reacción que análisis, entonces hoy lo vengo a traer con la expectativa de que puedo sacar muchísima más información de lo que está sucediendo vocalmente. Así que sin mucho más, Forestella nuevamente en el canal, calentando motores para la vuelta de Burim. Vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. ¡Ah! Open your eyes, look up to the skies and see. ¡Ay, qué espectacular! Vos sabés que estuve comparando un poquito con la versión original. Y claro, le dan una vuelta de rosca que realmente marca la diferencia. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra. Lo que estoy diciendo es que Forestella lo que hace es no hacer un cover. Están haciendo una reversión. Están adaptando una canción que es maravillosa, con muchísima data musical. Chicos, no saben lo compleja que es esta canción, vocalmente e instrumentalmente. Es una versión, no sé, creo que de hace 3 años, 4 años atrás, en la que para mí pueden volcar su métier también, que es esto de hacer armonías. Todas las personas que cantaron esta parte en la versión original tienen más o menos el mismo registro, o sea, timbres, bueno, parecidos. Tienen similitudes. Acá son súper eclécticos, o sea, son muy diferentes las voces. Entonces eso yo creo que lo enriquece de más. Aparte de las notas que hacen, los timbres vocales al ser tan distintos marcan la gran diferencia. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Easy come, easy go, little high, little low. No puedo parar de escuchar el grave, lo siento. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Pita, que ahora me sé los nombres después de mucho tiempo. Claro, es como la voz más popular, una de las voces más agudas, pero más popular. Marcando un poco la diferencia, esto de una voz tal vez un poco más que tira a lo lírico, un poco más que lo tira al canto que tiene que ver con lo académico. Él no, él está en una parte más popular, pero no se va de mambo, que es lo que quiero destacar un poco de su participación en esta parte. Porque es una canción que te da todo el hype, entonces es muy fácil venirte arriba. Control perfecto. Mama, Otro plan. just kill the man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and now I've done it, thrown it all away. Y fíjate ahí, no, ay Dios, tengo muchas cosas para decir. Cho Mingyu juega mucho con su potencia y el reverb. Escucha. Put a gun against his head. Entonces como que tiene muy en cuenta eso, entonces trabaja muy bien las dimensiones. Eso es musicalidad. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and now I've done it, thrown it all. Pero retiene y no se va. Dale, 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 dale. Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Bueno, Ibae no es tan bajo como Burim, pero está como en el medio y es como el popular también de los graves. Burim mucho más académico si se quiere, Ibae es el que se ocupa de abordar los graves pero desde otro lugar. As if nothing really matters. Too late, my time is gone. Sun shivers down my spine, but
is aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave it all. Kind of place to choose. La potencia. Juega con ese tresillo. La batería hace un tresillo, que es como algo que te... ¿Qué pasa? Escucha. Es una pared de voces que hace... ¡Ah! ¡Dios! Ahora escucha esto. I see a little silhouette. Oh, I see whoever man. Scaramouche, will you do the fandango? Send over to lightning, very, very frightening. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, but Dios. nobody loves me. he's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monster city. Tiene, perdón, mucha más textura. Tiene mucha más textura que la versión original. Escucha, repito, no estoy diciendo que es ni mejor, ni peor, ni nada. Simplemente que es distinto. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? ¿Ven? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Es distinto, es otra cosa. Pero fíjate acá, en esta armonía, cómo se siente que falta. No que falta, sino como que después de escuchar la versión de Forestella, se siente el vacío del bajo. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Entonces, claro, esta gente hizo lo que quiso. Con las voces que tienen. Sparing his life from this monster city. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let it go. Bismillah, we will not let you go. Escucha. No, we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. Pero está súper atrás, muy ocultito. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. Pero fíjate cómo sube un poco más la laringe y es el control que él tiene sobre sus graves. Habla de la profesionalidad, porque vos podés tener la voz grave, y esto es lo que yo digo siempre, vos podés tener una voz maravillosa, podés tener un rango espectacular y todo lo que vos quieras, pero si no lo sabés usar, si no sabés cómo aplicarlo también, si no tenés un gusto estético también musical que vos decís, ¿qué pasó acá? Es absolutamente inútil, o sea, no tenés cómo aplicarlo, que cualquiera que tiene unos graves así, que son naturales también, hay que decirlo, muere por destacarse también. Entonces, cada uno con su voz tiene que aportar lo que la canción merece. Hay que pensar en el proyecto final, en el producto final, en la resultante de la armonía. Entonces, si cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar, pensando en el resultado, no en destacarse uno, pasan estas cosas. Eso es también lo que quería decir. Let me go. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub is a terrible sight for me, for me, for me. ¡Ay, me hace tan feliz! Lo que yo doy la vida por ir a ver a esta gente en vivo. So you think you can solve me as being mine? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, get through this with me, baby. Eso hace Cho Min-gyu. También otro que ocupa muy bien su lugar. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Chicos, están todos sentados. ¿Qué les pasa? Yo sabés, estoy así.
rarísimo, los silencios, todo. El silencio también es música, ¿eh? Y acá queda más que demostrado. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Control. Nothing really matters to me. ¿Sabés qué pasó ahí? Que esto es inteligencia pura. No todos hicieron la S final. Y eso es súper importante, chicos. Porque no pueden terminar... Porque nunca van a... O sea, salvo que tengan un director adelante que le está marcando cuándo decir la S, nunca van a quedar prolijos en el final. Entonces, uno solo hizo la S. Otro dato que eso yo tuve la suerte de pertenecer a un grupo vocal de 5 voces. Y esas cositas se charlan, hay que charlarlas antes. Chicos, ninguno diga la S, dígala uno solo y va a parecer que lo dijeron todos. Son pequeños truquitos para que sea todo mucho más prolijo. Feliz, nunca me voy a cansar de escuchar esta presentación. Esténse atentos también ahora, vuelve Burim. Esténse atentos a mandarme también cositas, obviamente. Me lo pueden dejar acá en los comentarios, me lo pueden mandar al mail donde ustedes quieran. Vamos entrando un poco en clima con todo lo que se va a venir el resto del año. Gracias por haber llegado a este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les voy a dejar acá abajo el link al video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones, obvio. Ya que están ahí abajo viendo el link, pónganle me gusta a este video si les gustó, activen la campanita y suscríbanse a este canal. Ahora sí, gracias por haber llegado a este momento del video, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Besos.